Saludos para todos mis estimados developers. Y llegó la hora. Por fin el video que tanto habían estado esperando por días, por noches, por meses. Nuestra conexión a la base de datos. Ahora sí, chicos, vamos a recuperar filas de la tabla, en este ejemplo, categorías de nuestra base de datos de inventarios en formato JSON, que es lo que el servidor responde, con lo que el servidor contesta a las requests de los clientes, con un recurso JSON, ¿cierto? Que en este caso van a ser datos de nuestra base de datos. Entonces, a lo que vinimos, bueno, recordar, ya tenemos nuestro controlador, ya está contestando, claro que sí, nuestro controlador y con formato JSON, pero bueno, esto es simplemente un código ejemplo, pero eso va a cambiar precisamente hoy, porque hoy sí vamos a configurar de que esta respuesta sea el resultado de una consulta a la base de datos. Entonces, en este caso, bueno, le estamos contestando por ahora y exportamos. Exportamos en un objeto llamado method HTTP. ¿Y qué exportamos? A esta función getCategorías, que es la que está acá. Es decir, con esta función vamos a gestionar el método HTTP GET, ¿cierto? Para obtener filas o para obtener recursos, para obtener una respuesta de un servidor. ¿Para qué la exportamos? Pues porque aquí en routes yo tengo, este era mi controlador, ¿cierto? Y en otras palabras, este es el controlador. Pero acá yo lo renombro, yo le cambio el nombre, yo le digo, hey señor, método HTTP. Ese nombre pues a mí no me dice mucho y tú eres el controlador. Entonces con el as yo le cambio el nombre a categoría controller. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un controlador de categorías, un controlador de productos, un controlador de proveedores, en fin. Entonces ya teniendo acá mi controlador, y ojo chicos, ahora sí estamos hasta lo que llevamos hasta ahora es que cada uno de mis módulos lleva a cabo la función que le corresponde. El controlador es el que recibe la request y envía la response. Y las rutas solo enrutan. Obviamente se valen del controlador, enrutan y la respuesta realmente es la que viene del controlador, porque acá dice categoría controller, que es el que importamos, el controlador que importamos, y más exactamente el método que hace alusión al HTTP GET para obtener en este caso las categorías lógicamente luego exportamos nuestro router como tal. ¿Y dónde es que está realmente funcionando todo? Aquí en app.js. Recordemos que ese es el cerebro, esa es la aplicación como tal. Sí, muy bien, en Index lanzamos y en Index importamos exactamente app y lo llevamos a la consola para que mediante un puerto que está escuchando se esté ejecutando constantemente. Pero aquí es donde ocurre todo. ¿Y por qué? Porque fíjense chicos que aquí están las rutas. Aquí en app.js está el app.use. Este use interpreta todos los métodos HTTP. O sea, en otras palabras, va a haber un use para categorías, para insertar, borrar, actualizar y leer. Va a haber un use para productos. Para ese use me interpreta a get, a post, a put y a delete. Y así con cada tabla de la base de datos. Aquí se agrupan, o sea, aquí en las rutas como tal, yo voy haciendo las rutas get, van a ver que luego hacemos una router.post, router.delete, Pero ellas, ¿en dónde se agrupan? Acá en app.js, más exactamente en este app.use. Entonces vamos a ir haciendo un app.use por cada una de las tablas de la base de datos. Y listo chicos, entonces vamos a conectarnos a la base de datos. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que ya estamos hablando de una cadena de conexión. Hay que especificar una cadena de conexión con los elementos reveladores de dónde está esa base de datos. Y esos elementos que son sensibles, que no los puede ver cualquier persona, los guardamos en este archivito .m que hace unos días lo creamos en nuestro diseño de
de carpetas y archivos, nuestra estructura de carpetas y archivos. En este punto en se especifican valores sensibles, tokens, cadenas de conexión, valores de cadenas de conexión. Y esto, pues se supone que, lo repito, es sensible, no cualquier persona la puede ver. De hecho, los gente del hosting, cuando se suban a ese hosting remoto, la idea es que ellos no tengan acceso a esto porque este no se sube. Antes quiero revisar un poquito aquí de teoría. Hay un npmjs. Miremos acá. Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué días ya instalamos el Framework Express, que es el principal framework de Node.js? Digámosle acá Express, con el que hicimos el servidor web, ¿no? Entonces aquí está, más o menos esto fue lo que hicimos, importamos Express de Express, pasamos todo el poder a app y a una request al endpoint raíz le configuramos una respuesta, bueno fue otra y un puerto, lo hicimos modularizado, ¿no? Aquí está todo en un mismo archivo, pues la idea, la buena práctica no es así, cada cosa debe estar en su lugar. Por ejemplo, Nodemon, recordemos que con él configuramos el reinicio automáticamente del servidor, ¿sí? Para no estar de manera manual tumbando y levantando el servidor, le dijimos no, con Nodemon. Hay un watch también que funciona. A mí me gusta usar a Nodemon, pero hoy lo que les decía, vamos a usar un paquete que se llama .n. ¿Y ese .n para qué es? Vamos a revisar que lo que dice es que .n is a dependency, cero dependencia, módulo de dependencias, que carga variables de entorno de un archivo .n. ¿Sí ven? Por eso aquí hay un .n para cargar ese archivito y se procesa con esta sintaxis process.n. Eso es lo que vamos a hacer. De ahí vamos a extraer, mírelo, aquí está, este config es el que nos va a permitir leer desde las variables de entorno en este punto .n. Por eso también acá, fíjense que hicimos un config.n. Entonces, con config.en yo voy a tener acceso a las variables sensibles de entorno que especifique yo acá. Y es la manera de hacerlo con las mejores prácticas, porque es cómo llega el código de manera limpia. Acordémonos que la idea es siempre abstraer y las abstracciones y las concreciones, ¿no? Bueno, entonces comencemos con nuestro archivito .en. Vamos a especificar nuestra cadena de conexión y lo primero es decirle el host, ¿cierto? No tiene que ser en mayúscula, pero es lo que se acostumbra, entonces coloquémoslo en mayúscula. ¿Cuál es nuestro host? Pues localhost, ¿no? Ya sabemos que aquí en mi base de datos yo tengo mi base de datos, miren, acá está inventario y el servidor es 127.0.0.1, es decir, localhost. También podría poner 127, pero yo prefiero colocar localhost. Luego especificamos la database, la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama inventario, ¿no? Miren, aquí está. Inventario es la base de datos. Entonces, en mis variables de entorno yo le voy a decir que mi base de datos se llama inventario. Inventario. Muy bien. Luego le especificamos el user. ¿Cuál es nuestro user? El que por defecto, recordemos que phpMyAdmin configura es el root. Miremos aquí, miren, en privilegios. Digámosle privilegios. Ahí está. Root. Tiene para el 127, para localhost. Entonces dejemos a ese usuario, que es mi usuario root. Y finalmente, nuestro password. Nuestro password, en mi caso, yo no le tengo password, entonces yo lo dejo así, ¿cierto? O sea, vacío. Si ustedes le colocaron un password, pues simplemente lo especifica. ¿Para qué hicimos esto, cierto? Tenemos que, repito, acceder
a los valores que estén guardados en mis variables de entorno. Y para ello es el paquete que yo les mostré aquí, que se llama .m. Entonces simplemente este módulo, este paquete, esta dependencia, la vamos a instalar. Entonces especifiquemos esa instalación, le decimos no package manager install y se llama así .n. Le damos un enter. Ojo que hay que estar en backend, ¿no? Recuerden, no lo vayan a hacer dentro de inventario porque pues mal. Y verifiquemos que haya quedado bien instalado en nuestro package JSON. Si venimos acá a nuestro package JSON, ¿qué están viendo acá? .n dentro del grupo de dependencies. Quiere decir que quedó bien instalada mi dependencia. Porque en este grupeto de dependencies, recordemos que son las dependencias de production, de producción, las que van a acompañar por el resto de sus días a nuestra aplicación de inventario. Y en dev dependencies son las dependencias para development, para desarrollo. Quedó bien instalada. Listo, entonces vamos bien. Lo que sigue ahora es que como ya especificamos las variables de entorno, ahora sí vamos a configurar. Vamos a hacer la respectiva configuración para poder leer esas variables de entorno. Y por eso creamos este archivito de configuración. Como ya instalé mi .n, entonces yo ya puedo acá importar. ¿Importar a quién? A config, que es el que necesitamos. Porque config es el que nos permite acceder y leer esas variables de entorno. Yo le digo que lo haga desde .n. Entonces me estoy trayendo a config, estoy extrayendo esta funcionalidad de mi .n porque ya lo instalé. Y ojo, ¿qué tengo que hacer? Decirle acá así tal cual, config, paréntesis de apertura y de cierre y punto y coma. No se les olvide los paréntesis de apertura y de cierre porque si no, no se ejecuta. Para que se ejecute hay que decirle paréntesis de apertura y de cierre. Y este config es procedente del módulo .n. Como yo ya tengo mi config aquí, ahora sí yo puedo desde mi archivito config hacer lectura con process.env, ¿no? Aquí decía process.env de mis variables de entorno. Entonces, y de una exportémoslo. Entonces, digámosle export default llaves de apertura y llaves de cierre y comencemos. Como mis variables de entorno están en mayúscula, para que no nos confundamos, y de hecho es otra de las razones, acá pongámoslo así en minúscula. Entonces, host a qué es igual. Entonces yo le digo dos puntos. Ojo, yo podría aquí decirle pues a localhost, ¿no? Pero, repito, se supone que de que estos datos no se puede leer. Este archivito config sí que va a subir al servidor cuando le hagamos un push a nuestro, bueno, por ahora a GitHub, pero luego se lo vamos a hacer a nuestra instancia S2, a nuestro servidor. Y si ponemos acá qué password, qué contraseñas, qué usuarios, pues qué seguridad es esa. Estamos violando los principios de security. Por eso es que no hay que decirle, especificarle acá, sino a través de las variables de entorno. Y ya sabemos que es con process. Process punto en punto y ahí sí, host. ¿Y por qué en mayúscula? Porque así lo tenemos en la variable de entorno. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Hey, tráete el valor de host. Pero como host está en las variables de entorno, la única manera de que yo lo pueda procesar es a través de mi archivo de configuración. Entonces yo le digo acá config y yo le estoy diciendo, aquí nos enseñaron, para que tú puedas leer tienes que decirle process.env. Entonces por eso yo le dije acá, host va a ser igual a process.env y ahí sí especifico la variable de entorno. Le coloco una coma y sigamos con database. Recordemos que acá las estamos poniendo en minúscula. Entonces lo mismo, process.env, pero ahora sí database. Y como database está en mayúscula en el variable de entorno, pues la especifico de la misma manera. Sigamos con user en minúscula, process.env
punto en mayúscula user, que es en sí mi variable de entorno, y finalmente mi password, dos puntos, process.en, punto, y mi password en mayúscula. Muy bien. Si me quedó bien, cualquier cosita, detallito, de una vez nos da error, pero ahí está bien. Process.en, y cada una de las variables de entorno. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos configurado mis variables de entorno para que se puedan leer desde afuera de mi archivito.en, ¿cierto? Pero ahora sí, ¿todo esto para qué? Pues para conectarnos con la base de datos. ¿Y dónde creen ustedes que vamos a hacer ese archivito de ese objeto de configuración con nuestro motor de bases de datos MySQL? Muy bien, desde DB. Entonces aquí en DB hicimos la carpeta, pero no hemos todavía especificado ningún archivito. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, DB. Podríamos decirle db.js. O digámosle database. Ya DB está arriba, pues cambiémosle acá. Database.js. ¿Sí? Listo, ahí quedó bien. Y en mi database.js, pues ¿qué creen? Vamos a especificar mis datos de mi cadena de conexión. Pero de nuevo, para ello tenemos que instalar un nuevo módulo, una nueva dependencia, que se llama Promise MySQL. Es más, miremosla acá, en donde estamos revisando antes de instalar un poquito de teoría que no cae mal. Entonces mi Promise MySQL, aquí está, es un paquete que nos devuelve una promesa, chicos. ¿Y para qué necesitamos la promesa? Porque necesitamos crear una conexión. Este es el método que necesitamos tener, que viene de MySQL. Entonces, para ello tenemos que primero instalar Promise MySQL. Entonces, por ello, nuevamente venimos a nuestra consola y le decimos npm y promise, guión medio, no guión de piso, guión medio, MySQL. Enter. Esperamos unos segundos. Comenzó a instalar. Y terminó de instalar. Si yo vengo a mi package.json, debo ver especificado y efectivamente en mi línea 16 de mi package.json, que recordemos que esto es un objeto JSON donde tiene todos los metadatos de todas las dependencias de terceros, de todos los módulos, de todos los paquetes de la librería Node Modules que está acá, de la cual extraemos y vamos instalando, repito, en dos grupos, en dependencies los de production y en dev dependencies los de development, los de desarrollo. Ya tenemos tres dependencias de production. La última ha sido Promise MySQL. Perfecto, entonces ahora sí, vengamos a mi base de datos y comencemos. Como yo ya instalé Promise MySQL, pues yo ya la puedo importar. Y le digo import MySQL from, y aquí le digo Promise MySQL. Listo. Ya tengo importada mi Promise MySQL. Pero ¿qué más necesito para este andamiaje de conectarme a la base de datos? Estamos configurando por ahí algo, ¿no? Exactamente, muy bien. Config.js. Fíjense que la exportamos. ¿Para qué? Para hacerla disponible desde mi módulo directo ya de la base de datos. Pero no le dimos acá un nombre. Si se dan cuenta que siempre exportamos export default, app, export default. Entonces vamos a importar el archivito entero, todo, porque de hecho lo que más necesitamos es este config. Entonces vengamos aquí a database y ahora digámosle import config from y le decimos en dónde estamos en este momento en database y dónde está config acá, o sea que tenemos que salirnos y quedar al nivel de DB. Entonces lo primero es decirle carpeta actual,
con punto slash. Ahí ya le dije carpeta actual. O sea, ahí estoy acá todavía. Para salirme un nivel le digo punto punto. Y ahora le digo slash. Y mire que ya me aparecen ahora sí todas mis subcarpetas y mis archivitos. ¿A dónde tengo que llegar yo? Muy bien, a config, porque es el que yo necesito. Yo le digo acá config. Pero recordemos que el autocompletado no me añade la extensión. Entonces manualmente yo le digo punto .js. Y ahí sí. Ojo, se les olvida la extensión porque les va a marcar el error inmediatamente el intérprete. Bueno, listo. Entonces ya tenemos instalado. Ahora sí, hagamos mi objeto de conexión. Entonces es una arrow function nuevamente, digámosle cons connection. Puedo llamarla como quiera, chicos. No tiene que llamarse así. Perdón, pero pues es el nombre que siempre habitualmente y por buenas prácticas se lea. Entonces, ¿a quién va a ser igual connection? A este señor que yo acabo de importar. Y ahí dice, MySQL fue declarado, pero no está siendo leído, usado. Entonces yo le voy a decir, connection va a ser igual a MySQL. Y con sintaxis de punto, aquí me aparecen una serie de funcionalidades, de recursos de mi promesa MySQL. Ojo chicos, promesas, promesas. No sé, voy a aprovechar y vamos aquí al canal. En el canal hay un archivito hay un video donde yo les hablo de promesas y yo, mírenlo acá, yo les especifiqué que lo revisaran. De hecho es de Fetch API, promesas. Entonces revísenlo porque ahí está todo lo del código síncrono, asíncrono, las promesas. En fin, no se les olvide revisarlo. Entonces acá yo le voy a decir nuevamente con sintaxis de punto qué es lo que necesitamos según nuestra literatura, que teníamos que tener un método create connection, no, mírenlo, aquí está, create connection, es el que necesitamos. Entonces digámosle acá, de nuevo punto, create connection, que es este que está acá. Como es un método, entonces paréntesis de apertura y de cierre, y adentro él lleva un objeto de configuración a la conexión, entonces llaves de apertura y llaves de cierre. Y se abre mi objeto de conexión. De configuración, perdón. ¿Y qué creen ustedes que vamos a especificar ahí? Muy bien, nuestras variables de entorno. Entonces, nuevamente, llamémosla acá host, en minúscula, mantengamos, pero ¿con quién era que podíamos leer las variables de entorno? Con configuración, ¿cierto? Con config, muy bien. Pero más exactamente, ¿con quién de ellos es que yo les dije, oiga, importemos de .env una funcionalidad que me permite tener acceso a las variables de entorno? Muy bien, con config. Es con config. Entonces, por lo tanto, yo acá es lo que le tengo que decir. Config. Punto. Y ahora sí, host. Porque en config sí está en minúscula, host. Y las variables de entorno son el valor, pero la variable es en minúscula host. Muy bien, entonces acá en database le decimos así, host. Y ahora repitámoslo en los demás elementos y componentes de la cadena de conexión. Entonces, database, y así chicos llega limpiecita, limpiecita, cada cosa, cada cosa. En esto de la programación, cuando ya estamos en una aplicación de este tamaño, la idea es que se asignan responsabilidades y cada módulo tiene que tener una sola responsabilidad. Y esas son las buenas prácticas de una buena arquitectura. Recordemos que esta arquitectura es Model View Control, el modelo vista controlador. Entonces cada cosa tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces le decimos database y nuevamente config. Database, ahí ya me aparece, coma, ahora digámosle user config, porque es con el que yo leo datos de un archivito .env de variables de entorno, solo con ese config, y luego sí leo a user. Y finalmente password, dos puntos, así yo no le tenga configurada un password. En cualquier momento lo hago y entonces debo dejar mejor esto aquí bien configurado. Entonces, ¿por qué
Después del punto no están directamente las variables de entorno, porque las variables de entorno estaban en mayúscula, porque el intermediario, el puente fue config, y en config sí las grabé, sí las especifiqué en minúscula. Listo, ya tenemos a nuestras variables de conexión. Entonces, ¿ahora qué sigue? De este módulo database me tiene que retornar esta conexión, esta que está acá. La tenemos que retornar, la tenemos que exportar. A la final es para exportarla para que desde el controlador podamos llamar a la base de datos y poder leer o escribir. Pero en primera instancia lo que tenemos que es retornar esa conexión. Entonces para retornarla la envolvemos en una función. Entonces digámosle cons, y como esta es una get connection, de obtener la conexión, pues llamémosla get, puede llamarse como quieran, repito, pero por buenas prácticas llamémosla get connection. Va a ser igual, paréntesis de apertura y de cierre, y mi arrow function común y corriente. Y acá simplemente le digo, hey, señora, retórneme. ¿A quién? ¿A quién vamos a retornar? ¿A quién creen ustedes que vamos a retornar? Que está constituida por todos estos elementos de la cadena de conexión. Muy bien, a connection. Entonces voy a sombrearla, la copio y la retorno. Esa es la manera en que yo retorno a mi conexión a la base de datos de MySQL. Pero ¿de qué me sirve si yo no expongo a los demás módulos que componen mi aplicación de backend? Muy bien, entonces tengo que exportarla. Entonces digámosle export, hagámosle por default. Recordemos que si yo exporto por default, cuando la importe no tengo que envolver en llaves de apertura y de cierre. Pero si yo exporto algo específico, sí me toca envolverla. De hecho, se me olvidaba, mírenlo, aquí lo hicimos. ¿Por qué? Porque config, el .n lo debieron exponer no by default, sino una exportación específica. Entonces por eso la envolvimos en llaves de apertura y de cierre. Pero en este caso, como la vamos a exportar por default, cuando la importemos no tendremos que envolver en llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién vamos a exportar? Pues a get connection, que es la que tiene el return de mi conexión. Entonces yo cojo acá y la la exporto y le pongo punto y coma. Entonces cualquiera va a decir, profe Dermen, pero eso es una función. Tiene que ponerle paréntesis de apertura y de cierre. Muy bien, pero aún no. Aún no, porque si yo hago esto, pues se ejecuta aquí mismo mi conexión. Y quien tiene que gestionar esa ejecución de la conexión es mi controlador. Cuando yo ya la importe desde mi controlador, ahí sí yo le agrego paréntesis de apertura y de cierre, pero por ahora todavía no, para que no se ejecute. Simplemente vamos a ponerle así para poder hacer referencia de esta conexión. Y desde dónde yo me traigo esta conexión a la base de datos para poder obtener o escribir o actualizar o borrar recursos de mi base de datos. Muy bien, desde mi controlador. Entonces, ahora sí llegamos a donde comenzamos, a mi controlador, porque es él quien interactúa, quien es el puente entre la vista y el modelo. El modelo es con la base de datos. Aunque aquí nos estamos conectando directamente por medio de la API. Entonces, efectivamente mi servidor ya está respondiendo en formato JSON, pero esto fue un dato ejemplo, código duro, que lo vamos a borrar. Esto lo vamos a necesitar, entonces, pero por ahora comentémoslo y ya ahorita lo descomentamos. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es importar esa conexión de la base de datos. Entonces, aquí arribita, ubiquémonos en la línea 1, bajemos y ganemos un espacio en el renglón 1 y importemos. Import, ¿a quién vamos a importar? Muy bien, a get connection. Entonces yo lo sombreo, lo copio, regreso a mi controlador y lo pego. ¿Desde dónde lo vamos a importar? Entonces,
comillas dobles de apertura y de cierre, punto slash para la carpeta actual. Ya estoy acá en la carpeta actual, pero yo tengo que salirme para luego referenciar a database. Entonces recuerden, punto, punto, y ya subió un nivel. Ya estoy parado en controlador, entonces yo ya le digo slash y mire que ahora sí veo a todos. ¿A quién necesito yo? Muy bien, a DB, porque DB es donde está realmente mi base de datos. Estoy en el controlador. Entonces le digo DB y ahora le digo slash y ahora sí le digo database. Pero recuerden, el autocompletado no añade la extensión. Entonces manualmente yo le digo punto .js y ahora sí quedó importada verdaderamente mi conexión y ya la importé a mi controlador. Entonces, nuevamente, ahora sí vamos a hacer la conexión. Declaremos aquí nuevamente una función de conexión. Podemos llamarla como quieran. Es más, la podemos llamar de la misma manera. Connection, no pasa nada. Porque la habíamos llamado así acá en Database, ¿no? Mírala, así la llamamos acá. Pero eso es otro archivo. Y no estamos haciendo referencia o una importación directa a ella, sino simplemente estamos declarando otra variable con el mismo nombre, pero en otro módulo. Entonces no pasa nada por lo del alcance de JavaScript, ¿no? Recuerden el alcance. Entonces le digo, getConnection va a ser igual ¿a quién? A mi getConnection. ¿Dónde está mi getConnection? Pues esta que yo acabé de importar acá. La voy a sombrear, la voy a copiar y le digo, hey, conexión, ¿tú vas a hacer igual? Pues a esta getConnection que ya por dentro, recuerden que tienen todos esos elementos que me constituyen mi cadena de conexión mediante la cual yo voy a poder intercomunicarme, interactuar con mi base de datos. Y yo les decía, oiga, aquí no le vaya a poner paréntesis de apertura y de cierre porque se ejecuta. Y no lo hicimos. Pero acá en controllers, aquí sí nos toca ponerle paréntesis de apertura y de cierre para que ahora sí se ejecute y esta variable conexión me quede con todo el poder de ese objeto de configuración de conexión. Ya tengo mi conexión. Pero ¿qué pasa, chicos? Aquí es donde, repito, revisen acá. Yo les había hablado de las promesas en ese video. Revísenlo. Ahí es teoría, pero bueno, es importante porque aquí vamos a usar algo nuevo que es el Async Await. Ojo, en ese video no se explica Async Await, pero sí se explica el Fetch API, que es para conectarse con un recurso web, que es muy parecido a lo que vamos a hacer acá. Vamos a conectarnos a la base de datos. Pero recuerden, ¿qué les dije? ¿Qué les dije acá? Que mi NPM decía de promise, que es que una promesa. Entonces, si es una promesa, ¿qué pasa con las promesas, chicos? ¿Se cumplen de una vez? No, las promesas a veces transcurre un tiempo para que se cumplan. Entonces, yo no sé cuánto tiempo va a transcurrir en que logre desde mi aplicación de backend obtener una conexión con mi base de datos MySQL, ¿sí? Porque puede pasar que ese día el internet se cayó, qué sé yo. Es una promesa que no se ha cumplido. Se va a cumplir, se puede llegar a cumplir, pero a este momento no se ha cumplido. Entonces, ¿yo qué debo decirle? Await, para pausar la ejecución. Pero como esto es asíncrono, y el concepto de asíncrono es que no es síncrono. Acuérdense que síncrono es line by line, línea por línea. Pero asíncrono es paralelo, es simultáneo. Entonces, la idea es no dañar el hilo principal. Si yo ubico el puntero del mouse en Await, me dice, hey señor, Await Expression solo está permitido usarlas dentro de funciones asíncronas. Entonces, por consiguiente, si yo uso un await y necesito usarlo para pausar la ejecución, porque como es una promesa, no sé cuánto tiempo va a transcurrir, sí o sí, en la función padre, yo tengo que poner un async. Entonces, me toca decirle acá, async. Y fíjense que ya se fue el error de await. Entonces, siempre que haya un await, y fíjense que el await precede a una función como tal, que es getConnection. Pero esa función padre de ella, ¿quién es? Esta que está acá. Entonces, esa función padre yo le tengo que decir que va a ser una función asíncrona. Porque
es asíncrona, es una promesa. O sea, siempre las funciones asíncronas, chicos, grábense esto, van a retornar promesas, van a devolver promesas. Y como las promesas puede que se cumplan inmediatamente, pero puede que tomen un tiempo, pero es más, puede que ni se cumplan. Eso lo explico ahí también en este videíto, los estados de una promesa. Revisen esa teoría que es bien buena. Entonces, por eso yo tengo que decirle primeramente async. Este await me garantiza si hubo conexión con el recurso, con el servidor. Pero yo necesito los datos y más exactamente ejecutar una consulta a la base de datos, una query. Entonces yo tengo que decirle ahora acá cons y no sé, result es lo que más se usa. Result va a ser igual a quién? A connection, a esta connection misma que está acá. Ay Dios, ¿qué hice? Y fíjense que funciona, fíjense, no porque es lo que está en el videito que les estoy diciendo. Allá utilizamos Fetch API, pero utilizamos then. Ese primer then correspondería a este await y aquí ahorita les voy a mostrar que también toca un await, toca un segundo then. Pero bueno, cuando revisen ese video van a entender esa teoría que estoy haciendo mención en este instante. Entonces aquí simplemente yo le digo connection. Pero lo mismo, esto es una conexión y yo no sé, es una promesa, entonces yo tengo que decirle también await. Y ahora sí, a connection con sintaxis de punto, yo le hago un punto y le digo query, porque yo lo que necesito es hacerle un query a la base de datos, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y hagamos nuestro structured query language. Entonces digámosle select, select y comencemos. Podríamos decirle el asterisco para todas las columnas, pero no es una buena práctica, sino campos por campito. Entonces vengamos aquí a nuestra conexión, a nuestra base de datos, vamos a la tabla categorías de la base de datos inventarios. Vamos a mi tabla categorías y digámosle acá estructura. Estoy parado en la tabla categorías y traigámonos los campos. Ahí sí es mejor copiar y pegar porque uno no se acuerda bien. Entonces seleccióneme a categoría ID, coma, luego seleccióneme a categoría nombre, luego seleccióneme a descripción y finalmente seleccióneme a imagen. JavaScript es case sensitive, distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, eso es mejor copiar y pegar porque... Listo, entonces estamos diciendo en nuestra DDL, Structure Query Language. Seleccióneme estos campos. ¿Desde dónde? ¿No? Tenemos que decirle ahora desde qué tabla. ¿Y eso cómo lo hacemos? Muy bien. From y el nombre de la tabla. Volvamos acá porque yo no me acuerdo. Categorías. Copiémosla acá. Esto sí es mejor uno ser muy cuidadoso porque... Entonces copiémosla de la tabla categorías. Y listo. Ya tenemos nuestra sentencia de bases de datos. Ya la tenemos almacenada en mi result. Entonces ahora sí. Vamos a descomentar esto. Y ¿qué dice? Y acá, ahora sí, el servidor va a responder con un JSON. ¿Y cuál va a ser ese JSON? Muy bien, result. Entonces pongámoslo acá y pongámoslo acá. Y en este momento yo ya debería estar obteniendo filas de mi tabla categorías en formato JSON. Ya traigo registros de una tabla de bases de datos en formato JSON. Ay, cierto. Esto lo mejor es envolverla en un try catch. Entonces digámosle acá try catch y cojamos estas tres, cortémoslas y aquí dentro del try las pegamos, ¿no? Para obtener los errores. En algún momento pasa algo, entonces esa es la mejor práctica de envolverlos en un try catch por si se dispara algún error. Entonces de paso de una vez
configurémosle un mensaje de error. Aquí está error. Sí, llevémoslo a la consola. Llevémoslo a la consola. Pero no digámosle log, sino error. Ay. ¿Y cuál mensaje? Pues... no sé. Time out. O no. Resource. No, pongámosle error 500, de que no encontró el recurso. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Bueno, listo, mis estimados developers. Llegó la hora. Entonces, ya tenemos, ya debe funcionar, esto ya debe funcionar. Entonces, vamos a ejecutar mi aplicación. Digámosle un clear. Y digámosle acá npm run dev. Perfecto. Mi servidor se está ejecutando, está corriendo en mi puerto 5000. Entonces, chicos, hay algo que se llaman los clientes HTTP. En este momento, y ojo acá, esto es importante, nosotros se supone que somos ingenieros de backend, no de frontend. Y quizás no tenemos comunicación con ellos. Y quizás ellos no nos van a dar ningún frontend con formularios, con tablitas, como para visualizar los datos. Entonces, ¿cómo probamos nosotros nuestro backend? Muy bien, con un cliente HTTP. Hay varios. El más usado, el que más me gusta es Postman. Pero Visual Studio tiene una extensión que se llama Thundercards. Y este Thunder Client es bueno, es más limitado que el Postman, pero es un cliente HTTP, bueno, es una extensión. Entonces yo la tengo, no la tengo acá, mírala acá, Thunder Client. Es este rayito. Entonces vamos a utilizarla. Si ustedes no la tienen, simplemente van a extensiones y aquí digitan Thunder. Y ahí les va a salir Thunder Client. Mírela, esta que está acá. Esa yo no la voy a desinstalar, ya la tengo instalada, ustedes la instalan y es con ella que trabajan. Pero como yo ya la tengo instalada, entonces yo le voy a decir Thunder y acá dice New Request. Entonces, ¿qué hace el Thunder? Yo necesito para probar mi backend, pues algún cliente, ¿cierto? Yo necesito un cliente que le envíe una request para que mi server web, mi API, REST, mi backend, conteste con los datos de la tabla categorías. Pero para que conteste tiene que recibir una request. Y como no tenemos un formulario, entonces vamos a utilizar un cliente HTTP, en este caso Thunder. Digámosle New Request y acá pues configurémosela. Entonces, y no es HTTPS sino HTTP. HTTP//. ¿Cómo se llama nuestra IP pública? Nuestra es hasta ahora localhost, ¿cierto? Es un desarrollo local. Entonces localhost. Pero estamos utilizando ¿cuál puerto de nuestra aplicación? Recordemos en nuestra app. ¿Qué puerto? El 5000. Entonces, aquí. Entonces, la perdí. Sí. Bueno, entonces, digámosle acá, http/localhost 2.5000. Y ahora sí, ¿cuál es? Voy a cerrar acá. Y voy a cerrar acá. ¿Cuál es mira, aquí me ha quedado la que tenía. Borremos esto. ¿Cuál es mi endpoint? ¿Cierto? Ya no es raíz. Miremos acá. Mire, tenemos ya un use y él usa es API categorías. Entonces, cojamos este endpoint y añadámoselo a nuestra URL completa. Entonces, después del endpoint raíz, que es simplemente el slash, pegamos. Bueno, ojo porque aquí me la traje también. No debí traérmela. Solo un slash. Entonces quedaría http
dos puntos, y aquí sí me faltó, slash slash localhost 2.5000 slash API slash categorías. Entonces repito, viene el protocolo de transferencia que es HTTP. Recuerden que hay otros protocolos de transferencia, ¿no? Aquí solo estamos por ahora viendo HTTP, pero hay socket, hay gRPC, hay varios. Aquí estamos con HTTP, entonces le decimos HTTP, dos puntos, slash, slash, el nombre de mi servidor, el puerto por el cual está escuchando mi aplicación, que es un backend, una REST API, y el endpoint como tal. Entonces vamos a continuación, 5 4 aquí bajemos para que logremos ver si hubo una respuesta satisfactoria. 5 4 3 2 1 0. Estatus 200, ¿qué quiere decir eso? Que, ¡ay! Mírelo chicos, aquí están todas mis filas de la tabla, categorías, pero en formato JSON. Señoras y señores, si no me creen, miremos la 7. La 7 es Produce and Son, Vegetable, Dried Fruit and Bean, Curd, Add Vegetable. Vamos a mi base de datos, vamos a examinar a mi tabla categorías y miremos la 7. Mire, ¿quién era? Dried Fruit and Bean, Curd, Add Vegetables and Produce. Chicos, está funcionando mi REST API a la perfección. Ya nuestro backend está obteniendo, está respondiendo a los clientes sus requests con, en este caso, los datos de una tabla, de una base de datos en formato JSON. Y ya lo está haciendo con routers, porque aquí ya hicimos un router al primer método HTTP GET y ya está usando un controlador para esa respuesta. O sea, todo con mejores prácticas y cada módulo lleva a cabo la función que le atañe, la función que le corresponde. O yo también, obviamente, yo puedo acá, desde mi navegador, decirle, mire, aquí la leyó, por tener, mire, aquí está. También lo puedo de mi navegador, pero no es, pues, es decir, un developer no hace eso. Además, eso porque es el método HTTP GET. Mire, ay, perdón, yo no les dije acá. Aquí está get, post, put, delete, todos los métodos. Yo le dije get, ese sí lo puedo hacer en un navegador, pero post, yo no, perdón, yo no podría. O podría, pero tengo que mi developer de frontend allá en JavaScript me haya hecho un formulario de entrada de datos y yo poder entrar datos y enviárselas al servidor. Pero si yo soy un developer backend, pues yo no voy a tener un frontend por ahí. Y además yo no tengo que depender de ellos para programar lo que me corresponde. Por eso es que son estos clientes HTTP, en este caso una extensión Thunder, que hace parte de Visual Studio Code. Ya luego sí usamos a Postman. Muy bien chicos, entonces no se diga más, nuestra backend está funcionando y por ahora, bueno, sí, subámoslo a nuestro Git. Entonces, control CC. Entonces, digámosle Git. Mire que hay unos modificados, ¿sí ve? Git ya detectó, ya vigiló. Aquí, por ejemplo, en el controller, mire, este fue modificado, modify. Entonces, el Git dice, bueno, esta versión vamos a registrarla con todos los cambios que has hecho a tu proyecto. Entonces digámosle git add punto y añadamos a todos ellos. Él ahí en mi caso hace algo con el S, pero lo reemplaza ahí mismo, no pasa nada. Ustedes puede que no les salga así. Esperamos, muy bien. Y ahora sí, hagamos el push, git push m y digámosle base de datos con, con, con connecting db, ¿sí? Esa fue esta versión. Lo que hicimos en esta ocasión fue conectarnos a la base de datos. Pongámosle acá http get, ¿sí? Lo que hicimos fue el método http get.
¿Qué pasó? Un no menos M. Uy. Es que le digo push. Git commit. Vamos a tomarle la foto, el snapshot, el state. Git commit menos M connected db ta ta ta. Listo. Ya hizo, ya fíjense que ya quedó todo añadido a la foto, pero no ha subido a mi remoto. Entonces ahora sí le digo git push, mi origen es main y lo subimos. Git push origin main y ahí empieza a subirse a mi GitHub. Bueno, ahora sí, mis estimados developers, muchísimas gracias por toda su atención y que mi Dios les bendiga.